Perdí a mi esposa por una mentira familiar y 4 años después enfrentó las consecuencias. Nunca pensé que iba a escribir algo así, ni mucho menos desde este lugar en el que estoy ahora. Durante mucho tiempo creí que los hombres solo teníamos dos opciones cuando algo así nos pasaba: aguantar en silencio o aceptar que nadie nos iba a creer. Yo hice lo primero, hasta que ya no pude más. Hace poco más de 4 años, viví la peor etapa de mi vida. Mi entonces esposa, Samira, tenía 33 años cuando decidió divorciarse de mí sin darme una sola oportunidad de explicarme, de defenderme o siquiera de hablar. Pero lo más devastador no fue perderla a ella, sino entender quién había provocado todo: mi propia hermana, Evelyn. Samira no solo era mi esposa, también era la mejor amiga de Evelyn. Compartían secretos, salidas, risas. Yo jamás imaginé que esa cercanía sería el arma perfecta para destruirme. Mi hermana logró convencer a Samira de que yo le había sido infiel. No con rumores vagos ni insinuaciones, sino con pruebas. Capturas de pantalla, conversaciones manipuladas, escenas perfectamente armadas para parecer reales. Samira le creyó. Le creyó a ella, y no a mí, su esposo. El día que me lo dijo todavía lo recuerdo con demasiada claridad. No gritó. No hizo una escena. Simplemente me miró con una frialdad que nunca le había visto y me dijo que ya lo sabía todo, que no pensaba vivir con un mentiroso y que había hablado con un abogado. Ese fue el momento exacto en el que sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Intenté explicarle. Le juré que nunca le había sido infiel, que todo era una mentira, que alguien estaba jugando con nosotros. Le pedí que me dejara ver esas supuestas pruebas. No quiso. Me dijo que no tenía nada que discutir conmigo sin abogados de por medio. Esa fue la oportunidad que nunca me dio y que años después vendría a suplicarme de rodillas. El divorcio fue rápido, frío y devastador. Yo estaba tan destrozado que firmé lo que me pusieron enfrente. No tenía fuerzas para pelear nada. Para empeorar las cosas, mi familia tomó partido, y no fue el mío. Mis padres dijeron que algo debía haber pasado, que Samira no habría reaccionado así sin motivo. Y Evelyn, por supuesto, se hizo la víctima preocupada que solo quería proteger a su amiga. Me quedé solo. Literalmente solo. No exagero cuando digo que hubo noches en las que no veía sentido a seguir adelante. Perdí a mi esposa, a mi familia y a mi reputación de un solo golpe. Para muchos, yo era el hombre que engañó a su mujer y luego quiso hacerse la víctima. Nadie preguntó. Nadie dudó. Nadie quiso escucharme. Durante mucho tiempo cargué con esa vergüenza que ni siquiera me pertenecía. Me mudé de ciudad, cambié de rutinas, corté contacto con casi todos. Hubo días en los que apenas podía levantarme de la cama. Otros en los que la rabia me consumía por dentro, pero no sabía contra quién dirigirla. Lo que más me dolía no era Samira, era Evelyn. Saber que mi propia hermana fue capaz de hacer algo así solo porque no soportaba verme feliz. Porque mientras yo tenía un matrimonio estable, ella vivía atrapada en su propia amargura y en una relación que tampoco era tan limpia como aparentaba. Pasaron los años. 4, para ser exactos. Yo empecé a reconstruirme solo, pieza por pieza, sin aplausos ni apoyo familiar. Aprendí a vivir con el silencio, con la ausencia y con la idea de que quizá la verdad nunca saldría a la luz. Hasta que una tarde, alguien tocó a mi puerta. Y todo lo que creía enterrado, volvió a despertar. 4 años después, apareció llorando en mi puerta. Cuando abrí la puerta, no entendí de inmediato lo que estaba viendo. Frente a mí estaba Samira. Más delgada, con el rostro cansado y los ojos hinchados como si llevara horas llorando. Durante unos segundos pensé que estaba imaginándolo. 4 años sin verla, sin saber nada de ella, y de pronto estaba ahí, parada frente a mi casa como si el tiempo no hubiera pasado. No me saludó. No dijo mi nombre. Simplemente rompió en llanto. Antes de que pudiera reaccionar, sus piernas se dieron y terminó arrodillada frente a mí. Nunca voy a olvidar esa imagen. La mujer que me dejó sin escucharme, que me dio la espalda cuando más la necesitaba, estaba ahora suplicando, con la voz quebrada,
diciendo que había descubierto la verdad. Entre sollozos me dijo que Evelyn había confesado. Que todo había sido una trampa. Que las conversaciones, las capturas, cada prueba que le mostraron, eran falsas. Samira repetía una y otra vez que había cometido el peor error de su vida por creerle a mi hermana y no a su esposo. Decía que su vida había sido miserable desde el divorcio. Que nunca volvió a amar a nadie. Que jamás pudo sacarme de su cabeza. Que se arrepentía todos los días. Que me necesitaba. Yo la escuchaba en silencio. No sentía satisfacción. Tampoco alivio inmediato. Sentía algo mucho más pesado, el recuerdo de todo lo que había pasado por su decisión de no escucharme. Me pidió perdón. Me rogó que al menos le diera la oportunidad de explicarse. Dijo que si no podía ser mi pareja otra vez, aceptaría ser solo parte de mi vida, aunque fuera como amigo. Exactamente la oportunidad que ella me negó cuando más la necesité. Le dije con calma que lo que estaba viviendo ahora ya no era asunto mío. Que, a diferencia de ella, yo sí había seguido adelante. No lo dije con rabia ni con orgullo. Lo dije con una certeza que antes no tenía. Se fue de mi casa destrozada, pero no se rindió. Desde ese día, mi teléfono no dejó de sonar. Mensajes, llamadas, correos. Números desconocidos porque la bloqueé una y otra vez. Suplicaba que nos viéramos, que la escuchara, que no la sacara de mi vida sin darle una sola conversación. No fue la única. Mi familia también apareció después de 4 años de silencio. Ahora todos sabían la verdad. Ahora todos querían perdón. Mis padres decían que Evelyn lo había arruinado todo, que su relación estaba a punto de explotar, que necesitaban que yo hiciera lo correcto y perdonara, para que las cosas no empeoraran. Querían que perdonara a mi exesposa para que pudiera volver conmigo. Querían que perdonara a mi hermana para que no enfrentara las consecuencias de lo que hizo. No sé cómo decir esto de una manera elegante, así que no lo haré, no tenía la menor intención de salvarle el pellejo a ninguno. Me alegraba que la verdad hubiera salido, sí. Pero eso no borraba los años de soledad, el daño psicológico, ni el hecho de que todos me abandonaron cuando estaba en el suelo. Mientras ellos me pedían compasión, yo recordaba las noches en las que nadie contestaba mis llamadas. Los días en los que sentía que no le importaba a nadie. La forma en la que mi nombre quedó manchado sin que nadie dudara un segundo. También me enteré de algo más. La pareja de Evelyn, un hombre al que ella también había engañado, fue quien decidió contarle todo a Samira. Al parecer, cuando la relación de mi hermana empezó a romperse, la verdad salió a flote. No por remordimiento, sino porque ya no podía ocultarse. Por primera vez en años, entendí el motivo real de todo. Evelyn no soportó verme feliz. No soportó que mi matrimonio funcionara mientras el suyo era un desastre lleno de mentiras. Y decidió destruir lo único que yo tenía. Yo, mientras tanto, ya no era el mismo hombre que se quedó solo después del divorcio. Había reconstruido mi vida en silencio. Tenía estabilidad, paz, y alguien más a mi lado. Ella se llamaba Matilde. Y era la razón por la que, esta vez, nadie iba a romperme otra vez. Durante varios días intenté ignorar todo. Bloqueé números, silencié mensajes y seguí con mi rutina como si nada estuviera pasando. Pero sería mentira decir que no me removió por dentro. No porque quisiera volver con Samira, sino porque la herida que creía cerrada se abrió de golpe. Fue Matilde quien notó que algo no estaba bien. Ella sabía partes de mi pasado, pero no todo. Esa noche le conté la historia completa, sin suavizar nada. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, solo me dijo algo que me dejó claro que estaba con la persona correcta. No tienes que cargar con eso solo otra vez. Lo que te hicieron tuvo consecuencias, y no es tu obligación salvar a nadie. Mientras tanto, la presión seguía aumentando. Mi familia no dejaba de insistir. Decían que Evelyn estaba muy mal, que había cometido errores, pero que no merecía perderlo todo. Que Samira estaba destrozada y que yo tenía el poder de arreglar las cosas si tan solo aceptaba hablar. Eso fue lo que más me molestó,
que ahora todo dependiera de mí, cuando nadie pensó en mí hace 4 años. Finalmente acepté reunirme con Samira, una sola vez. No por ella, sino por mí. Necesitaba escuchar exactamente qué había pasado, entender cómo mi hermana había logrado convencerla y cerrar esa puerta de una vez por todas. Nos vimos en un lugar público, neutral. Desde el primer minuto supe que no sentía nada romántico. Era como hablar con alguien que fue importante en otra vida. Samira me contó que, en ese entonces, Evelyn estaba pasando por una ruptura, que se la pasaban juntas, que mi hermana lloraba constantemente y se mostraba como una mujer traicionada por los hombres. Poco a poco, fue sembrando la idea de que yo también estaba engañándola. Luego vinieron las pruebas. Conversaciones falsas creadas desde un teléfono viejo, mensajes escritos para parecer míos, horarios acomodados, historias perfectamente ensayadas. Evelyn le dijo que me había visto entrar a un hotel con otra mujer. Que había intentado hablar conmigo, pero que yo lo negaba todo. Samira me confesó que nunca verificó nada. Que no me enfrentó porque tenía miedo de que yo lo negara. Que confió ciegamente en alguien que decía hacerlo por su bien. Cuando terminó de hablar, estaba llorando otra vez, pidiéndome perdón, diciéndome que era consciente de que había sido injusta y cobarde. Le dije la verdad, sin gritar ni insultar. Que no podía estar con alguien que me abandonó en el primer golpe. Que no importaba cuántas lágrimas derramara ahora, el daño ya estaba hecho. Que yo no era la misma persona, y ella tampoco. También le dejé claro algo más, que estaba considerando acciones legales contra Evelyn. No por venganza, sino porque lo que hizo no fue solo una traición familiar, fue una destrucción deliberada de mi reputación y mi vida. Para eso, probablemente necesitaría su testimonio. Samira aceptó. Dijo que declararía lo que fuera necesario. No para recuperarme, sino para reparar, aunque fuera un poco, el daño que había causado. Cuando me fui de esa reunión, sentí algo que no había sentido en años: control. No rabia, no deseo de revancha. Control sobre mi vida y mis decisiones. Evelyn intentó contactarme poco después. Llamadas, mensajes largos justificándose, diciendo que estaba pasando por un mal momento, que no pensó que todo se saldría de control. No le respondí. Ya no me interesaban sus explicaciones. La verdad había salido. Y esta vez, no iba a esconderla ni cargarla en silencio. Después de aquella reunión, ya no hubo vuelta atrás. Contacté a un abogado y le conté todo desde el principio: el divorcio, las pruebas falsas, la manipulación, el aislamiento, el daño emocional y profesional. No fue una conversación fácil. Poner en palabras todo lo que había cargado durante años me dejó agotado, pero también extrañamente aliviado. Mi abogado fue claro: había fundamentos para demandar. Suplantación, difamación y daño moral. Las pruebas existían y, lo más importante, había testigos dispuestos a declarar. Samira aceptó colaborar. El ex de Evelyn también. Personas que habían visto de cerca la mentira y que, por distintos motivos, ya no estaban dispuestas a protegerla. Cuando la demanda fue presentada, el caos estalló. Mi familia volvió a aparecer, esta vez con un tono completamente distinto. Ya no pedían perdón, suplicaban. Decían que Evelyn estaba en un estado mental terrible, que había perdido su relación, que estaba quedándose sola, que una demanda la destruiría por completo. Me pidieron que retirara todo, que pensara en la sangre, en la familia. Les respondí algo que llevaba años guardado. Que cuando yo estaba solo, hundido y con la reputación hecha pedazos, nadie pensó en mí. Que no era yo quien había destruido a Evelyn, sino ella misma. Y que sanar no significaba permitir que alguien escapara de las consecuencias. Durante ese tiempo me enteré de más verdades incómodas. Evelyn no solo había mentido sobre mí. También había engañado a su propia pareja durante meses, incluso mientras se mostraba como la víctima abandonada. Cuando todo salió a la luz, su relación se derrumbó de forma definitiva. Nadie quiso seguir sosteniendo su versión. El proceso legal fue largo y desgastante. Audiencias, declaraciones, revisión de mensajes, peritajes.
Evelyn intentó justificarse alegando que estaba emocionalmente afectada, que actuó desde el dolor, que no tuvo intención real de destruirme. Pero los hechos hablaban por sí solos. La manipulación fue calculada, sostenida en el tiempo y ejecutada con plena conciencia. Ver a mi hermana sentada frente a un juez, escuchando cómo se desarmaba cada una de sus mentiras, fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. No sentí alegría. Sentí cierre. Al final, el fallo fue claro. Evelyn fue sentenciada a pagarme $35,000 en compensación por los daños causados. El dinero fue recuperado mediante el embargo de sus ahorros y algunos bienes. No era solo una cifra. Era el reconocimiento legal de que lo que me hicieron fue real y grave. Mientras todo eso ocurría, yo seguía adelante con mi vida. Matilde estuvo conmigo en cada paso, sin empujarme, sin exigirme nada. Nuestra relación se volvió más sólida, más tranquila, más real. Por primera vez entendí lo que era estar con alguien que no dudaba de mí al primer susurro. Cuando la sentencia se cerró, supe que ya no quedaban cuentas pendientes. La verdad había sido dicha. La justicia había actuado. Y yo ya no era el hombre roto que firmó un divorcio sin fuerzas para defenderse. Cuando todo terminó, no sentí euforia. No hubo celebración ni sensación de victoria. Lo que sentí fue algo mucho más valioso, paz. Una paz que me había sido negada durante años y que nadie más que yo tuvo que reconstruir. Después de la sentencia, Samira volvió a intentar contactarme. Esta vez no para explicarse, no para llorar, sino para saber si existía alguna posibilidad de empezar de nuevo. Me dijo que verme de pie, firme y con la verdad de mi lado le había hecho entender lo que había perdido. La escuché. No por ella, sino porque ya no me dolía hacerlo. Le respondí con honestidad que no había espacio para ella en mi vida. No por rencor, sino porque el amor no sobrevive cuando la confianza se rompe de esa forma. Le dije que esperaba que sanara, pero que mi camino ya no iba junto al suyo. Aceptó mi respuesta entre lágrimas, y esta vez, fue definitivo. Con mi familia fue distinto, pero no mejor. Mis padres intentaron acercarse una vez más, diciendo que ahora todo estaba claro, que querían reconstruir. Les expliqué que entender la verdad tarde no borra haber elegido el silencio cuando más importaba. No los odiaba, pero tampoco los necesitaba. Eso también fue un cierre. Evelyn desapareció de mi vida. No supe más de ella, ni me interesó. La justicia ya había hablado, y yo no necesitaba castigos adicionales. Había dejado de ser mi hermana mucho antes del juicio. Hoy, mi vida es sencilla y estable. Tengo un trabajo que disfruto, un entorno que me respeta y una relación construida desde la confianza. Matilde y yo hablamos de mudarnos juntos, de proyectos tranquilos, incluso de adoptar una tortuga. Puede sonar pequeño, pero después de todo lo vivido, esa normalidad es un lujo. Aprendí algo importante en todo este proceso. Callar no siempre es fortaleza, y denunciar no siempre es venganza. A veces, es simplemente justicia. Los hombres también podemos ser víctimas, también podemos exigir la verdad, y también merecemos que nos crean. No cerré este capítulo volviendo atrás, sino avanzando. Y esta vez, nadie pudo arrebatarme lo que tanto me costó construir.